Siendo pastor de la iglesia de Sargento Aldea, nuestro amado pastor Víctor Pavés Toro, a fines de la década de los años 20, se formó la clase La Legua, en el sector de La Legua Vieja, nombre que recibió dicho lugar por encontrarse distante, a poco más de una legua de la Plaza de Armas de Santiago. Las reuniones comenzaron a realizarse en una pieza que se arrendó en la calle San Javier, hoy Mata Vial, esquina de Cabildo. Allí se congregaban los hermanos después de las predicaciones a la calle, para escuchar el consejo de la palabra de Dios. En esos años, década del 30, el Señor concedió a la iglesia comprar un terreno de 20 metros de frente por 50 metros de fondo, para construir un templo propio, en la calle Álvarez de Toledo, número 630, casi esquina de la avenida Santa Rosa. En ese tiempo, esperando poder construir el templo, le correspondió al hermano Manuel Navarrete Canto, junto a su esposa hermana Esther Moya y a su hijo Ulises, cuidar aquella propiedad. La clase continuaba predicando el Evangelio y orando para que Dios llamara a las almas, las perdonara y cambiara sus vidas. Así la clase fue creciendo. Ya en la década del 40, y después de muchas oraciones, siendo pastor de la iglesia en Sargento Aldea, nuestro amado pastor Juan Luis Saavedra y guía de clase el hermano Emeterio Morales Aguayo, junto a su esposa hermana Corina Fuentes, se edificó el actual templo de la clase La Legua, cuyas dimensiones eran y aún son de 10 metros de frente por 20 metros de fondo, de material sólido, con un amplio antejardín y casa para el guía. Durante esos años se continuó trabajando arduamente en lo espiritual, y el Señor siguió obrando misericordia, perdonando, transformando vidas y llamando nuevos hermanos. En el año 1947, Dios llamó al ministerio al hermano Emeterio Morales, honrándolo como pastor de la iglesia en Buin. Posteriormente, fue honrado como pastor presbítero y formó parte de la directiva de nuestra imprenta. En su reemplazo, desde el año 1947, queda como guía de la clase el hermano Hilario Mancilla, junto a su esposa hermana Dorita. Durante ese periodo se siguió predicando y en vigilias de amanecida. En febrero de 1951, algunos hermanos ciclistas, tales como nuestro superintendente, pastor presbítero Dardo Valencia Martínez, hermanos ciclistas de otras clases y varios hermanos de la clase La Legua, entre ellos los hermanos Manuel Herrera, Ulises Navarrete, Sergio Reyes, Carlos Meneses, el hermano de apellido Ruth y otros, realizaron una misión del cuerpo de ciclistas de la iglesia de Sargento Aldea a la amada iglesia en Mendoza. Cruzaron la cordillera de los Andes en sus bicicletas. Con poco alimento y pasando mucho frío, tuvieron que quemar sus cámaras de repuesto para abrigarse. Fue una misión de mucho sacrificio, pero de una muy grande bendición personal y para las iglesias. En nuestra clase de La Legua, algunos hermanos, tal vez anónimos, pero muy fieles en la predicación a la calle. En la década del 50 fueron el hermano Juan Muñoz Estrada y Pedro Tapia. Siempre estaban presentes con lluvia o calor, nunca faltaban. Eran tiempos de mucha predicación en el sector de La Legua Emergencia. Además se predicaba en La Legua Nueva, en la que se construyó e inauguró en la década de 1950 el local de maestranza que quedó a cargo de la clase de La Legua. Algunos hermanos de esos años fueron Pedro Alarcón, Pedro Tapia, Ulises Navarrete, José Carrasco, Evaristo Rocha, Héctor Morales, Luis Zavala, Jorge Salazar, Sergio Reyes, Robinson Álvarez, Carlos Flores, Francisco Gajardo, Dagoberto Mondiglio y familias, la hermana Luisa e Inés Ponce, la hermana Rosa Lecaros, el hermano Castro, el hermano Jofré, el hermano Emeterio Contreras, el hermano Óscar Lecaros, el hermano León Arenas, Manuel Zamorano
y muchos otros. En el año 1957, el Señor llamó a su presencia al guía de la clase, hermano Hilario Mancilla. En su reemplazo fue nombrado el hermano Luis Ramírez junto a su esposa, la hermana Emita. Durante estos años, la clase continuó trabajando, especialmente la juventud. Se formó grupo de jóvenes de la clase. Las señoritas continuaron en la predicación a la calle y en las cadenas de oración y vigilias. Llegaron otras familias de hermanos: José Ruiz, José Hernández, Ernesto Norambuena, Belisario Wenterlaf, Yolanda Cuevas, entre otras. En junio del año 1967, el Señor llama a su presencia al guía de la clase, hermano Luis Ramírez. En ese mismo año, es enviado como guía de la clase el hermano Hernán Collarte, junto a su esposa hermana Mercedita García. Ellos continúan junto a la clase por casi 20 años, trabajando en la labor de llamar almas para el Señor. Fue un tiempo de fructífera labor junto a las familias ya mencionadas, y otras tales como el hermano Miranda, Manuel Muñoz y hermana Laurita, familia Meriño, Cubillos, Vallejos, familia Fuentes, Cuevas Camaño, López, Cifuentes, familia Morales Gómez, Umaña, hermano Roberto Contreras, Mallea, Arenas, familia Tapia, Ayla Lagos, hermano Julián Díaz, Julio Salvo y Pablo González, familia Rojas y familia Ulloa, entre otras. En el año 1974, el Señor honra a la clase llamando como guía de la clase de Radal, hoy Quinta Normal, a un miembro de la clase de la Legua, el hermano Francisco Gajardo, a quien luego en el año 1975 el Señor llamó a su presencia. Su esposa, la hermana Margarita Ángel, viuda de Gajardo, y familia vuelven al local de la Legua para continuar sirviendo al Señor hasta el día de hoy. En el año 1983, el Señor honra a la clase llamando como guía de la clase de San Joaquín al hermano Moisés Delfín Moya Ponce, junto a su esposa, la hermana Margarita Navarrete, quien en el año 1987, por voluntad de Dios, vuelve como guía a la clase de la Legua, reemplazando al hermano Hernán Collarte. El hermano Moya, junto a su esposa, y los hermanos de la clase continúan predicando a la calle, visitando a los enfermos, y en este tiempo, como en todos los periodos, el Señor siguió llamando a nuevos hermanos. Estando contentos trabajando junto a los hermanos de la clase de la Legua, el Señor llama al ministerio al hermano Delfín Moya, honrándole en febrero del año 1991 como pastor en la nueva iglesia de Puerto Varas, quien posteriormente fue honrado como pastor presbítero de nuestra misión. Le reemplaza en su labor de guía de clase el hermano Sergio Manríquez, quien junto a su esposa, la hermana Rosalba Navarrete, y los hermanos de la clase continúan hasta el año 1994 predicando a la calle, visitando a los enfermos y a los hermanos ancianos. En el año 1995 es enviado como guía de la clase el hermano Carlos Plaza, junto a su esposa, hermana Elena, los que junto a los hermanos de la clase continúan predicando el Evangelio, visitando a los enfermos, y durante ese tiempo trabajan arduamente en la remodelación del templo de la clase, trabajos que se terminan en 1999 para la honra y gloria del Señor. En el año 2001 es enviado como guía de la clase el hermano Marco Vicencio y su esposa, la hermana Cecilia. El hermano Marcos, junto a su esposa y los hermanos de la clase, continúan predicando la calle, visitando a los enfermos, a los ancianos e hijos de la promesa. Dios responde una vez más, llamando almas al conocimiento de la verdad. En el año 2006 es enviado como guía de la clase el hermano Pablo San Martín y su esposa, la hermana María. El hermano Pablo
hoy pastor de la Iglesia de la Victoria, junto a su esposa y los hermanos de la clase, continúan el trabajo de evangelización e impulsando el trabajo de los niños y juventud de la clase. En el año 2008 es enviado como guía de clase el hermano Reumilio Flores y su esposa, la hermana Irmita. El hermano Flores, junto a su esposa y hermanos de la clase, continuaron evangelizando, y el Señor siguió llamando a nuevos hermanos, especialmente a juventud. A este grupo juvenil de la clase La Legua, el Señor le permitió realizar 2 misiones evangelistas al extranjero, a Perú y Bolivia. Fueron misiones de mucho sacrificio, pero también de una muy grande bendición personal y para las iglesias. En este tiempo, también se construyeron los nuevos comedores del local con capacidad para atender a 150 hermanos. En el año 2015 es enviado como guía de la clase el hermano Luis Burgos y su esposa, la hermana Teresita Pino. Los hermanos de la clase continúan predicando a la calle, visitando a los enfermos, visitando a los ancianos, y en ese tiempo, como en todos los periodos, el Señor siguió llamando nuevos hermanos, principalmente hijos de la promesa, hermanos extranjeros que llegaban desde Haití y Venezuela, buscando oír la palabra de Dios en el local de La Legua. En este tiempo también se realizó un trabajo evangelístico bíblico visualizado en la población de La Legua Emergencia, en el que todos los sábados los profesores traían desde la población más de 50 niños al local para que recibieran las enseñanzas bíblicas visualizadas. En el año 2016, el Señor honra a la clase llamando como guía de la clase de Cerrillos a un miembro de la clase de La Legua, el hermano guía Juan Calfulaf, junto a su esposa, la hermana Flor Morales, quien en el mes de enero del presente año, por voluntad de Dios, ha vuelto como guía a la clase de La Legua, reemplazando al hermano Luis Burgos. El hermano guía Juan Calfulaf, junto a su esposa y los hermanos de la clase, continúan hoy atendiendo a los hermanos y sirviendo y alabando a Dios. A Dios, que mediante su Espíritu ha manifestado su infinito amor a nuestras vidas, sea la honra, gloria y suprema alabanza.